A comenzar entonces con la sesión, la segunda parte de la sesión de esta mañana, y primero tomará la palabra la profesora Cristina Borreguero de la Universidad de Burgos, que nos va a hablar de los ojos y los discursos, imágenes y textos en lucha dinástica y religiosa a principios del siglo XVIII. Adelante, Cristina. ¿Paso esto para acá? Sí, exacto. Bueno, yo no soy muy disciplinada y voy a solicitar la ayuda del director de la mesa. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, por la invitación. Muchísimas gracias también a la Cátedra Valdeavellano y a la Fundación Duques de Soria por esta oportunidad para estar aquí. Y efectivamente he titulado esta intervención pues con unas palabras que me salieron en uno de los textos de los que voy a hablar. Los ojos y los discursos, decía. Y bueno, pues efectivamente imágenes y textos en lucha dinástica y religiosa a principios del siglo XVIII. Con mi intervención trataré de exponer la contienda de pluma que ofrecieron borbónicos y austracistas a través de los textos, un poco también en sintonía con lo que hemos oído esta mañana, aunque las imágenes ofrecen también visiones encontradas, visiones enfrentadas. He querido prescindir de ellas porque lleva mucho tiempo y la presentación y no daría lugar, me pasaría ampliamente de media hora. Por eso me voy a ceñir a los textos que surgieron a lo largo de esas dos primeras décadas del siglo XVIII. Evidentemente, es un 1 o 2% de lo que resultó. En realidad, en aquellas dos primeras décadas fue construyéndose una ofensiva propagandística dirigida a consolidar y legitimar al nuevo rey de España y por ende al nuevo orden europeo establecido en el testamento de Carlos II. Especialmente la Guerra de Sucesión llevó consigo una lucha particular de imágenes y textos, pues ya sabemos esa rivalidad encarnizada que blandía la pluma en favor del Borbón y en contra del austriaco, y a favor del austriaco y en contra del Borbón. Debido a la magnitud de las fuentes borbónicas, este trabajo se centra más en la ofensiva proborbónica, pero sin olvidar a sus oponentes, las potencias aliadas, que no permanecieron inactivas en esta contienda de pluma, si queremos llamarla así. El tema ya abriremos luego pues algún paréntesis. Los dos contrincantes utilizaron todos los canales posibles de comunicación dirigidos a ganar las voluntades del mayor número posible de partidarios. Tanto discursos y réplicas como manifiestos, literatura panfletaria, prensa, sermones, etc., así como pintura y grabados fueron cauces instrumentales al servicio de cada una de las dinastías en liza. Me ha interesado mucho este tema y siempre desde hace bastantes años porque doy clases en comunicación audiovisual y imparto una asignatura hace muchos años sobre propaganda e imagen en la historia, que ha tenido pues mucha aceptación, es una optativa y me ha implicado un interés enorme por estos temas desde esa perspectiva, y he trabajado a lo largo pues todo lo que he podido del siglo XVIII desde esta perspectiva de los ojos y los discursos. Evidentemente, en esta época, salvando este paréntesis, hubo muchas resistencias mentales al cambio dinástico que se reflejaron en los textos y que, al ir dirigidos a denigrar esas novedades que representaban, mostraron resistencias. Es interesante el tema de las resistencias, se ha hablado aquí de resistencias, desafección y un creciente número de lo que se han llamado infidentes o traidores a la nueva dinastía. Esa desafección fue especialmente perseguida después de lograda la paz, cuando se buscó con lupa a los partidarios austracistas y especialmente a los eclesiásticos acusados de infidentes a la corona. Por ejemplo, el 28 de septiembre de 1716, el rey escribía al cardenal Acquaviva en estos términos: «Os procuraréis enterar de las noticias que se ha encargado a José Molines, os participe a los desafectos que ahí hubiese para usar de ellos según convenga a mi servicio».
Bien, pues antes de la Guerra de Sucesión ya hubo una abundante literatura más o menos panfletaria, una publicística panegírica dirigida a establecer a Felipe V en el trono de España. Debido a su considerable difusión y a sus objetivos de persuasión política, podría denominarse o encuadrarse dentro de lo que hoy se conoce como propaganda. A mí me interesa mucho este concepto. Este es un tema de gran interés. Por ello, antes de seguir adelante, he buscado, parece necesario exponer qué es el término propaganda para el siglo XVIII. Es un término relativamente reciente, es más, se encuentra documentado a mediados del siglo XIX. En su origen estuvo, como bien sabemos, ligado a la propaganda fidei, a la propagación de la fe, del cual se pasó al político y posteriormente al comercial, ya que vulgarmente se usa actualmente propaganda con el sentido de publicidad comercial. Para el siglo XVIII, por lo tanto, el término propaganda es un préstamo que parece aceptado, que ya está aceptado y que puede ser utilizado en este caso para la difusión, precisamente debido a esa difusión que alcanzó la lucha discursiva y panfletaria con objetivos bien precisos. Así pues, yo en esta intervención y habitualmente utilizo propaganda y publicística indistintamente. Me gustaría luego, en el transcurso de, cuando hablemos después, algunas precisiones a esta terminología tan interesante. Así pues, antes de la guerra apareció ya esa publicística o esa propaganda de corte real, promovida desde las altas esferas, cuyos objetivos se centraron en la consolidación y exaltación de la dinastía borbónica. Revestida de argumentos religiosos, esta publicística estuvo claramente dirigida a legitimar al nuevo rey de España, a ganar, como ya he dicho, la voluntad del mayor número de partidarios. Como ha escrito García Cárcel, la opinión sobre Felipe V se vio sometida a una serie de vaivenes. Desde su llegada a España y hasta el final de la guerra, su imagen pasó por una compleja secuencia. El perfil del rey legítimo, pero francés, con las suspicacias que tal condición generaba. El perfil del rey animoso, capaz de sacar fuerzas de flaqueza en situaciones límite, y que luego veremos, y el perfil del rey despótico, obsesionado por la deslealtad sufrida. Para el recibimiento del nuevo monarca se escribieron y dictaron gran número de discursos de alabanza y se celebraron solemnísimas ceremonias en Barcelona, incluso en Barcelona, así lo atestigua la oración evangélica en la solemnísima fiesta que hizo la excelentísima ciudad de Barcelona en su iglesia catedral en acción de gracias por el feliz arribo del rey nuestro Señor, don Felipe IV de Aragón y V de Castilla. Me interesa estos títulos tan ribombantes porque tienen también mucho de panfleto, mucho también de propaganda. En 1702, la falta de salud del monarca, una falta de salud circunstancial, llevó al pueblo a una serie de rogativas que se transformaron en acciones de gracias tras su restablecimiento. Adelanto también aquí lo que suponía de propaganda estas rogativas y estas acciones de gracias. El mejor ejemplo, ya ha salido aquí, de exaltación de la figura de Felipe V en los primeros años de su reinado, se encuentra en la obra titulada La sucesión de Felipe V, de Antonio Villa, secretario de Despacho Universal y uno de los hombres de confianza de Felipe V en la corte de España, hasta su muerte en 1726. La obra, famosa sobre todo por sus grabados, que no puedo traer aquí, fue escrita en 1704, fecha en la que todavía no se había puesto en tela de juicio la legitimidad del rey de España, 1704. Fue a partir de entonces cuando el tema principal de la literatura política consistió en esa legitimidad del nuevo monarca, asunto sobre el que se especuló y escribió abundantemente. En la empresa, por defender argumentando la legitimidad de Felipe V, uno de los ejemplos más singulares fue la obra del cardenal Belluga, quien en su manifiesto señaló que aun en el supuesto de un derecho dudoso, estando hoy en la posesión de su reino, ¿quién ha negado que la duda se convierte en certeza? Porque en la duda está el derecho por el que posee. Y así vemos que la Iglesia le guarda a nuestro monarca todos los derechos como verdadero rey. De ahí que la duda se convertía en certeza y el juramento de fidelidad a Felipe en un acto lícito, mientras la suprema cabeza de la Iglesia no declarase lo contrario. En cuanto a su condición de rey animoso, se forjó durante la Guerra de Sucesión y estuvo inseparablemente unido a su condición de rey soldado.
Felipe V fue el único monarca Borbón que se puso al frente de sus ejércitos y dio pruebas efectivas de valor en la guerra, pero su ardor guerrero se enfrió pronto y a partir de 1715 no volvió a aparecer ya más a la cabeza de sus tropas. Sin embargo, el adjetivo de animoso no estuvo vinculado tanto a la valentía militar del rey cuanto a su capacidad para sobreponerse a las desgracias. El término se acuñó a partir de mayo de 1706, cuando Felipe fracasó ante el sitio de Barcelona. En esta fecha, ante la propuesta de un nuevo tratado de reparto, Felipe V se negó y esa firme postura le valió el título de animoso, que fue aplicado por primera vez por parte del cronista Vicente Bacallari-Sanna. En los primeros años de la Guerra de Sucesión, el entusiasmo hacia el nuevo rey se advirtió en numerosos panegíricos por el éxito de sus empresas, se exaltaba su imagen como el redentor de España y rey coronado de Dios en ella. Con la terminología de redentor, los apologistas de Felipe V, entre los que hay que destacar a Francisco Enríquez de Luna, catedrático de Artes en Salamanca, trataron de perpetuar la idea de la progresiva decadencia española de los Austrias para dar realce al nuevo régimen francés. Entre todos los textos panegíricos destacó el Laurel histórico de España, escrito en 1708 por Luis Enríquez de Navarra. No tengo tiempo de hablar de él, es una larga glosa al rey Felipe V, que en la práctica puede considerarse la primera biografía que se conoce del monarca, porque narra poéticamente su nacimiento, su perfil físico, su aplicación a las letras, las peripecias de su reinado, etcétera, etcétera, etcétera. Lejos de la imagen de reino leal que se incentivó en los medios de propaganda borbónica, la guerra se tradujo aquí en el Laurel histórico de España en una verdadera fractura social. Junto a la literatura panegírica de exaltación de la figura de Felipe V y en defensa de su legitimidad, apareció también una literatura popular, consistente en coplas y letrillas en apoyo del monarca Borbón y en lucha contra el archiduque. De gran circulación fue, por ejemplo, la carta que escribió desde Vitoria Madalena la Loca al señor archiduque, en que le da algunos consejos como suyos para su feliz educación. Brevemente, es muy larga, pero unos versos: Carlos, archiduque de Austria, si es que en realidad lo eres, que para dudarlo basta saber que no lo pareces, o tú quien quiera que seas, o seas Raimundo Yeli, o Carlos, que si es no es, no me toca reprenderte. Solo quiero en esta carta darte unos consejos breves, o los tomas o no los tomas, déjalos o no los dejes. ¿Qué son tus intentos, Carlos? Los de entróme acá que llueve. Es infalible y si no, en verdad que lo parece. Bien, pues toda la contienda sucesoria tuvo además, presentó una vertiente religiosa, y donde me voy a detener, una vertiente religiosa muy importante que se inició también en julio de 1702, cuando una armada anglo-holandesa, sitió Cádiz y el puerto de Santa María. Las escenas de pillaje, los sacrilegios disgustaron enormemente a los lugareños, alejando del partido austriaco a muchos católicos. La predicación eclesiástica, como vía de información y propaganda, alcanzó un momento álgido en aquella época, en aquel momento. Estos hechos iban a ser explotados por la propaganda borbónica, alentando al clero a definirse y tomar postura. Así, numerosos eclesiásticos se pusieron a la cabeza de una nueva cruzada. El cardenal Portocarrero, principal autor del testamento de Carlos II, armó y mantuvo 6 escuadrones de caballería. Salazar, obispo de Córdoba, un regimiento de infantería, participando activamente para expulsar a la escuadra anglo-holandesa de tierras andaluzas. Por su parte, Francisco Valero, cura de Villanueva de la Jara y luego arzobispo de Toledo, capitaneó en 1706 su feligresía en lucha contra el archiduque. Pero no hay que olvidar que otros muchos clérigos se pusieron al servicio del austriaco. Fols de Cardona, arzobispo de Valencia, decepcionado por la cruel venganza de Felipe V en el incendio y destrucción de la ciudad de Játiva, tomó el partido austriaco en 1710. El carmelita Centella se hizo general, otro fraile italiano ascendió a coronel de Migueletes y en unión de comunidades religiosas armadas hasta los padres capuchinos, celebraron que el inglés conde de Petersburgo, comandante general de Valencia, les dijese
que veía en ellos la Iglesia militante. La mayor parte de los clérigos de la Corona de Aragón, seculares y regulares, tomaron partido y fundieron la plata de las iglesias a favor del archiduque. Para algunos historiadores no fueron solo gestos patrióticos, sino una auténtica guerra religiosa. Este clero ostracista impuso la obediencia debajo de pecado mortal y el cardenal Belluga respondió con la predicación de la Guerra Santa a través del manifiesto de 1705, publicado en diciembre de aquel año y titulado Manifiesto en defensa de los derechos borbónicos. Como el enemigo común en estos días ha llegado a nuestra noticia, cómo su astucia ha sido tanta que ha procurado valerse de algunos ministros de Dios para sembrar no solo en conversaciones privadas, sino hasta en el confesonario mismo, así en esta ciudad como en algunos otros lugares del obispado, el sacrílego error con que ha procurado turbar las inocentes conciencias de los más leales vasallos de nuestro gran monarca Felipe V, enseñándoles e imponiéndoles en que no tenían obligación a conservarle la debida obediencia y que no solo podían, sino debajo de pecado mortal, debían rendirla al archiduque, solicitar su entrada en estos reinos y ayudar a su entronización, y que fuese depuesto nuestro católico Felipe. Y a los clérigos propaladores del sacrílego error les advertía que su posición era merecedora de censura teológica. Bueno, pues culminaba su manifiesto con un interrogante que dejaba gravitando sobre la religiosidad de sus diocesanos. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Qué tal habíamos de permitir, aunque nos costase la vida? Y derramásemos una y mil veces nuestra sangre por el que la derramó toda para establecer la religión cristiana. En definitiva, el manifiesto de Belluga elevaba la guerra civil a la dignidad de guerra santa o de religión. El impacto, imagínense, el impacto en los españoles, especialmente entre el pueblo, por la emisión de censuras y conminaciones canónicas y regias, y también por la deserción del cardenal Portocarrero de la causa felipista, fue enorme. Un año más tarde, en 1706, Belluga escribía una pastoral a los fieles de sus diócesis, alertándoles con motivo de las profanaciones que las tropas austracistas habían cometido en Alicante. Bien, y de 1704 a 1706 cambia este periodo. Todos estos acontecimientos podían ser seguidos paso a paso por la población gracias a las noticias que se emitían a través del púlpito, la mejor oficina de información en la sociedad de la época. Durante la primera fase de la contienda, gracias a los enormes efectivos franceses, el curso de la guerra resultó netamente favorable al ejército de los Borbones en los frentes alemán, Países Bajos y norte de Italia. Sin embargo, a partir de 1704, la correlación de fuerzas entre austracismo y borbonismo cambió drásticamente a favor de los austracistas y se produjo su consolidación. El cambio se operó sobre todo a partir del verano de ese año, cuando el bloqueo militar de los aliados, dirigidos por el duque de Marlborough y el príncipe Eugenio de Saboya, derrotó a los franceses en Blenheim. Felipe V solicitó reiteradas veces a sus súbditos oraciones y plegarias, buscando el apoyo para su causa. Fue el periodo que podríamos denominar de las rogativas borbónicas y que se inició en 1704 hasta 1706. Todavía en 1704 la perplejidad y la indecisión dominaban en el reino de Aragón y allí mismo se hacían rogativas por los felices sucesos de las armas de Felipe V. Este fue el caso del sermón y plegarias llevadas a cabo en Mallorca por el fraile trinitario Fray Juan Antonio Bello en apoyo de las armas de Felipe V, donde los términos son todavía tales como el fidelísimo reino de Mallorca, el feliz suceso de las armas de nuestro invictísimo rey, señor don Felipe V, rey de las Españas y emperador de la América, hasta octubre de 1706, en que Mallorca caería bajo el dominio austracista. Bien, poco a poco el austracismo, partiendo de Vic, culminó en el asalto de Barcelona en agosto y septiembre de 1705. El verano, luego Zaragoza proclamó rey al archiduque Carlos con el título de Carlos III. El verano de 1706 fue el más triste
de toda la guerra de sucesión para Felipe V, porque se vio obligado a abandonar por primera vez la capital de España, en la que entró Carlos III como rey. El fracaso borbónico de aquel año se observó en la relación de la guerra de sucesión de Cataluña y en la crónica Genios de los Naturales de Cataluña, donde se apelaba al ejemplo catalán para movilizar a toda España a favor de los intereses austracistas. Tomad ejemplo de Cataluña, en donde por la misericordia de Dios no estamos ciegos ni engañados, sino violentados y opresos, y sin derramamiento de sangre han retoñecido los austriacos laureles. En aquellos años de 1705 y 1706, la literatura a favor de Felipe V brilló por su escasez. Fueron años de intensas rogativas por las necesidades del monarca borbónico, que se plasmaron incluso en novenas, en Sevilla, en Cádiz, en Burgos. La difícil situación de la monarquía borbónica llevó en este periodo al recurso del argumento de la ruina de España, como en el informe a la reina Nuestra Señora del estado y condición de la guerra, con que las armas enemigas de ambas majestades, divina y humana, enemigas de ambas majestades divina y humana, intentan la ruina de España por los países rebeldes de Cataluña y Valencia. Bien, no me puedo detener, pero también el clero que se adhirió a la causa austracista no dejó de utilizar el púlpito y el sermonario como plataforma para sus discursos. Algunos de estos sermones hicieron hincapié en la necesidad de librar a España de los infortunios que experimentaba con Luis XIV, denunciando las intenciones de Luis XIV del rey francés y señalando favorablemente la causa, sustituir a Luis XIV por Leopoldo I, y la necesidad de su protección y asistencia y de gran utilidad para la paz de Europa y la religión. La propaganda austracista no dejó de fustigar a Francia, su gran enemigo. Una de sus críticas más mordaces recordaba a la opinión pública el modo de actuar de aquella monarquía, que mientras pretendía una cosa, estaba ya buscando otra. Ni es católica, ni protestante, ni mahometana, ni de secta alguna conocida. Es una nueva hidra universal, compuesta de tantas cabezas que se acomoda a todo lo que toca a su interés. Francia imita al gallo y siguiendo su denominador, que es tener un ojo mirando al cielo y otra a la tierra. Así cuando urde una, ya trama otra, pretendiendo no dar rey a España, sino tomarla como provincia de Francia. Bien, a partir de 1707, la extrema debilidad de la posición de Felipe V experimentó un cambio espectacular. El 25 de abril de ese año, el ejército borbónico logró la victoria de Almansa sobre las tropas austracistas. Almansa aseguró en el trono a Felipe V y significó para los felipistas el renacimiento de la ilusión por el triunfo final. La victoria alcanzó una enorme repercusión en la opinión pública. El propio Felipe V se encargó de ello, pues envió su propia relación de los acontecimientos a las instituciones. Por ejemplo, explicaba el número de muertos, que es un tema fundamental al final de las batallas. Se gana una batalla según el número de muertos y heridos, etc. Pero sobre todo pide que se den gracias públicas por tan cabal e importante victoria y se hagan públicas rogativas para que por medio de María Santísima, protectora de España, consigamos la continuación de sus piedades hasta la entera exterminación de los enemigos, restablecimiento de la paz y seguridad de la pureza de nuestra religión. Bueno, la batalla de Almansa, no insisto en ella, hay numerosísimas relaciones de la batalla de Almansa, interesantísimas de analizar, pero quizá esa relación del mariscal, duque de Berry, es muy interesante. Envió al rey su relación breve, una relación breve sesgada totalmente de la victoria, y entresaco el sesgo, dice que empezó la batalla a las 10 del día y se pusieron en batalla cuya disposición duró hasta las 4 de la tarde. Ya a esa hora empezó la batalla atacándonos su izquierda, en que fueron desde luego rechazados, con pérdida de ellos. Continuó el fuego en el centro y derecha de su línea y después de algún rato se vieron precisados a ceder a nuestras tropas. Y aunque no se sabe con certeza el número de los muertos y enemigos, se supone que sean de 6.000 a 8.000 hombres, con un gran número de prisioneros que llegarán hasta 5.000. Bueno,
Victoria completa, dice, en todo por haber enteramente derrotado al ejército enemigo. Y los nuestros van siempre en seguimiento de las tropas que se han podido retirar del combate. Bien, dejo aquí Almansa, que es riquísimo también en el tema pictórico, pero no da tiempo en media hora. Bueno, pues junto a la publicística que conllevó la batalla de Almansa, pues también hay que recordar también la publicística de las últimas victorias de la monarquía. Todavía no me ha llamado la atención el presidente de la mesa, que agradezco mucho, porque a partir de 1707 la opinión favorable sobre Felipe V experimentó un indiscutible rearme a caballo de sus victorias militares y las contradicciones internas del austracismo. Este periodo es el de la gran ofensiva publicitaria de Felipe V. Aquí y ahora se ubicaron los grandes textos proborbónicos de la guerra, un sinfín de sermones y panegíricos y, como no, un gran número de obrillas en verso en apoyo del Borbón. El año 1710 constituyó una paradoja, pues el imparable avance borbónico en territorio hispánico coincidió con el momento más crítico para Luis XIV, quien sufrió importantes derrotas en los escenarios europeos, Oudenarde, Lille y Malplaquet en 1709. Animados por estos triunfos extrapeninsulares, en 1710 los aliados decidieron emprender la operación de ocupar de nuevo Madrid, y así lo hicieron, donde cometieron graves errores que no me da tiempo a hablar de ellos, pero, por ejemplo, se impusieron penas ejemplares a todos los que tenían que haber salido de Madrid y regresaran a la corte, o fueran sorprendidos dando vivas a Felipe V. Mucho peor en aquel momento fue la noticia que se difundió por todas las ciudades de los sacrilegios cometidos por los austriacos en la capital. En estos días se vieron vender por la calle de Madrid, dice una relación diaria de lo sucedido en Madrid, cálices, patenas, copones y todo género de vasos sagrados y ornamentos que en las iglesias de los lugares circunvecinos habían saqueado los herejes. Bien, finalmente, los resultados de la batalla de Brihuega y Villaviciosa fueron definitivos para el desenlace de la Guerra de Sucesión. La publicística despertó de nuevo un enorme interés. Sin duda, el año 1707 habían aparecido relaciones, sermones y acciones de gracias por la batalla del Mansa. Esto fue poco en comparación con lo que sucede. Quedan 5 minutos todavía, es muchísimo tiempo, porque ya voy a terminar, me he saltado. Bien, entonces estaba diciendo que poco fue lo de Almansa en comparación con Brihuega y Villaviciosa en 1710. En la ciudad de Toledo, por ejemplo, se constató un gran fervor por la causa borbónica, lamentando el maltrato de los austracistas en el poco tiempo que permanecieron en aquella ciudad. Se celebraron acciones de gracias, diversos sermones, etcétera, etcétera. Bien, y este ejemplo se extendió por toda España. En conclusión, el balance de la conflagración generó una intensa publicística que no se centró precisamente en las consecuencias negativas de la guerra, algo que hemos visto en otras guerras del siglo XVII, sobre todo muy graves. Pues aquí no se centraron en las consecuencias negativas de la contienda, las llamadas miserias de la guerra, no se centraron en los muertos, enfermos, heridos, devastaciones, hambrunas, etc. En general, las víctimas directas de las batallas fueron en su mayoría extranjeras, y en cuanto a las bajas civiles, ambos bandos trataron en general de evitarlas. El archiduque se preocupó especialmente de ganarse a la población oriunda, y habría sido impolítico sancionar saqueos y brutalidades innecesarias. Los Borbones fueron menos diligentes y atentos de las vidas al recuperar los reinos de Aragón, como se desprende de la reputación del cruel general Dasfeld, que se ganó en Valencia tras su toma de Játiva y Alicante. No se trató de una guerra de desgaste. Ni los austracistas ni los Borbones buscaron riquezas o tierras, sino ganarse la adhesión del pueblo. No es absurdo suponer que en estas circunstancias las pérdidas de vidas fueron mínimas. Así lo confirma la opinión del arzobispo de Zaragoza en 1705. La población no mira esta guerra como una llevada a sangre y fuego. Las acciones de los rebeldes no tocan sus vidas ni haciendas.
Los escritos finales de la guerra se centraron en las consecuencias de la contienda que trajo a cada uno de los reinos. La terminología de la publicística se llenó de vocablos como fidelidad, lealtad, la lealtad obsesiva, rebeldía, gratitud, ingratitud, padecimientos, desengaños. Muy interesante esta terminología. Y en definitiva, y termino, los resultados de la guerra, el establecimiento definitivo de los Borbones y la pérdida de los territorios europeos de la corona española fueron percibidos con dolor y al mismo tiempo con alegría. Déjame, pues, Italia, enhorabuena, y déjame Europa, enhoramala, que yo, contenida en mis términos, estoy contenta con mis reyes don Felipe V y doña María Luisa Gabriela de Saboya, que son los que he menester, porque el dicho señor es muy buen soldado y la dicha señora es muy buena cristiana vieja. Estoy además de esto contentísima con mi príncipe de Asturias, y tanto que con esta felicidad no extraño los infortunios. Esto es todo, muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Cristina, por esta intervención. Guerra en el campo de batalla, guerra de papel, guerra también de imágenes a las que